Recién me di cuenta también, porque estaba haciendo, ahí está grabando ya, estaba haciendo Bien, unos ensayos para tratar de usar el programa y bueno, ajá, ahí vi. Ahí está bien. Liliana, listo. Gracias, Nelly. Bueno, chicos, vamos a avanzar con el tema del programa teórico analítico de la materia. Nosotros hemos cambiado el orden de las unidades, un poco atendiendo a que compaginemos temas con salidas de campo. De hecho, por eso avanzamos con la unidad de comunidades. Van a ver que en el programa esta unidad está antes, pero no le hace porque, como ustedes bien saben, todos los temas de ecología están bastante relacionados. Lo que sí hemos seguido es el orden de organización, ¿sí? En cuanto a las jerarquías de estudio que aborda la ecología. Y en este caso, cuando hablemos de interacciones, vamos a estar trabajando a nivel de poblaciones y de comunidades permanentemente. Vamos a empezar en general con todos los que son las relaciones intraespecíficas, las que se dan dentro de la misma especie, tanto la competencia sobre, digamos, el crecimiento, la mortalidad y la natalidad, como la competencia como una de las relaciones a nivel de especie más importante, está condicionando características como el crecimiento, la mortalidad y la natalidad de las poblaciones. Vamos a trabajar después ya a nivel de comunidades, hablando de relaciones interespecíficas, entre especies, ¿sí? Vamos a volver a la competencia ya a nivel de comunidades, vamos a hablar de la predación y vamos a trabajar interferencias, simbiosis, mutualismo, comensalismo y parasitismo en las actividades teóricas prácticas que va a desarrollar Fabio con Agustina el jueves, ¿sí?, de esta semana. Yo voy a introducirlos entonces en este tema que es tan lindo, es tan interesante, tan amplio, que también tenemos una rica bibliografía para apoyar estos temas. Y vamos a empezar, bueno, por supuesto, sabiendo que tanto factores bióticos como abióticos, ¿sí?, y esta interrelación que existen en la ecología, nos da como resultado de esta permanente interacción, nos dan adaptaciones a distintos niveles de organización, en este caso de las poblaciones y de las comunidades. Cuando hablamos de poblaciones y comunidades, a eso nos referimos. Las interacciones bióticas ustedes las han abordado de alguna forma porque están permanentemente condicionando muchas características, tanto de las poblaciones que hemos estudiado como de las comunidades que estamos viendo, ¿sí? Y cuando hablamos de estas interacciones, sabemos que los organismos que habitan en una determinada área forman parte tanto de la misma población, comunidad, ecosistema, y están en esta interacción, en esta íntima relación que las afecta, ¿sí?, afecta mutuamente y de diferentes formas. Entre las cosas que ustedes han visto son, por ejemplo, las redes y cadenas tróficas, ¿sí?, con todo lo que esto implica. Y desde ahí, ahora vamos a trabajar incluso mirando un poco más cómo podemos definir y estudiar las interacciones. Las interacciones, por ejemplo, dentro de una misma población, entre individuos de la misma población, las intraespecíficas, ¿sí?, pueden ser beneficiosas o no. Beneficiosas como, por ejemplo, las cooperaciones que hemos observado en muchos organismos y en especies, como por ejemplo las comunidades de abejas, digamos, las abejas, las especies como tal, la especie como tal, tiene una relación que se puede considerar de cooperación, que es beneficiosa en este caso, y muchas poblaciones tienen, incluso en distintas etapas del ciclo de vida, relaciones que se pueden considerar beneficiosas.
nosotros también las conocemos dentro de los mamíferos, del cuidado de la cría y otras interacciones que son incluso etológicas o de conducta, podríamos decir así, que son beneficiosas, en este caso para la población y los individuos. Otras que son perjudiciales y que en general provocan competencia. La competencia, como van a ver ustedes, implica un cierto estrés y adaptaciones especiales para los organismos, tanto dentro de la especie como a nivel de competencia entre especies, que van a ver más adelante. Hay, por ejemplo, vamos a empezar a recordar un poco para abordar las relaciones dentro de la misma especie. Vamos a recordar un poco lo que ustedes han trabajado, han estudiado, ya que es el desarrollo o la curva de crecimiento que tiene una población a lo largo del tiempo. Recuerden que nosotros tenemos una curva hipotética, una curva de crecimiento exponencial, y tenemos una curva de crecimiento real, que es la logística, y que entre estas está lo que hemos definido como la resistencia ambiental. Esta resistencia ambiental que está dada básicamente por la aparición de lo que justamente estamos por abordar ahora, que es el concepto de competencia por un recurso que escasea, competencia por el espacio, entre otras, pero básicamente la competencia por recursos alimenticios y por espacio están claramente determinando lo que se considera, lo que se conoce como la resistencia ambiental. Y recuerden que además esta resistencia ambiental implica también que nosotros tenemos este concepto de capacidad de carga. ¿Qué era la capacidad de carga? ¿Quién recuerda qué era la capacidad de carga? Que se la coloca acá en un punto del eje de las Y, que implica ¿qué? ¿Quién recuerda, quién cuenta qué es la capacidad de carga? Brevemente, no hace falta que se explayen. Esta línea, que está dada en el eje de las Y por un número de individuos, o por digamos, un límite en la densidad de la población. ¿Qué pasa por encima de la capacidad de carga que se conoce? La misma palabra nos indica que ¿qué es la capacidad de carga? Hola, profe. Por encima de esa línea la población ya no puede desarrollarse. Me parece que iba por ese lado. Es esa la definición que dimos. Vayan al Schmidt, pongan cada capacidad de carga y les va a salir en el buscador de conceptos. Si no, pongan en internet. Pongan poblaciones, capacidad de carga, y nosotros lo hemos definido bien en clase. Exactamente, es un número de individuos por encima del cual la población ya no puede seguir creciendo, porque justamente va a tener limitaciones que están vinculadas a la resistencia ambiental, limitaciones de recursos alimenticios, limitaciones de espacios, que van a estar controlando, regulando el crecimiento de la población. La capacidad de carga se representa con la letra K. Acá están viendo las relaciones ya llevadas a, digamos, a los conceptos de, fíjense acá, si ustedes tienen que desarrollar y tienen que calcular, estos modelos están totalmente desarrollados y con valores que nosotros podemos calcular con precisión cuál es la capacidad de carga que tiene un ambiente para una determinada población, por ejemplo, podría ser de camélido, podría ser de llama, podría ser en el caso del ganado vacuno, podría ser de ganado caprino, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un límite, un número, una densidad
de población que podemos, digamos, podemos nosotros mantener en un determinado espacio. Por encima de esa densidad poblacional vamos a tener caídas bruscas de la densidad. No todo el ambiente puede resistir un número indeterminado, indefinido, ¿sí?, de individuos. Básicamente ese límite es muy importante, yo siempre lo comento, para los trabajos de ingeniería agronómica, cualquier trabajo en el cual nosotros tengamos que hacer un desarrollo sustentable, además. Bueno, volviendo un poco, ¿por qué recuerdo estos conceptos de población que supuestamente ya los vimos? Porque es lo que ahora vamos a relacionar cuando veamos estos conceptos de competencia intraespecífica, ¿sí? Lo que están viendo en cierta forma acá, con este incremento desde que la población empieza a crecer, aumenta, este espacio verde está representando el incremento de la competencia intraespecífica, ¿sí? Bueno, K es la capacidad de carga. Nosotros podemos relacionar estos conceptos del aumento, del crecimiento, de la densidad de la población, ¿sí?, a lo largo del tiempo, y una regulación que se da dentro de las poblaciones en distintas situaciones en relación a la capacidad de carga que acabábamos de mencionar. Estos modelos que están en por ejemplo está en el Schmidt, está casi en todas las versiones de Schmidt y las van a poder repasar. Y son los clásicos de ejemplos de la regulación intraespecífica de la población. En este caso, vinculadas o relacionadas a la tasa de natalidad y a la tasa de mortalidad. Fíjense que acá tienen, en estos esquemas, en el eje de las X, el crecimiento de la población hasta lo que acabamos de mencionar, K, que es la capacidad de carga, ¿sí? Y fíjense que estas líneas que ustedes observan, B es la tasa de natalidad, una de las características que ustedes han trabajado cuando vieron poblaciones y cuando vieron dinámica de las poblaciones. En este caso, M es la tasa de mortalidad. Y lo que estamos viendo acá es, por ejemplo, cómo podemos tener en algunas poblaciones crecimiento hasta un punto que es la capacidad de carga, hasta un número, ¿sí?, hasta una densidad específica en la cual básicamente la natalidad no tiene variaciones, y sí la mortalidad. Después de este punto, lo que aumenta básicamente en este tipo de poblaciones es la mortandad. Hay entonces, en este caso, un crecimiento poblacional que afecta claramente, después de un punto que es la capacidad de carga, a la mortandad de individuos dentro de la población. No así la natalidad, a la tasa de natalidad que se mantiene constante. Estamos hablando de tasas, ¿no? Tasas de natalidad y tasas de mortalidad. Otro caso es el inverso, donde nosotros podemos tener crecimiento de la población hasta su capacidad de carga, y no tenemos, por ejemplo, variabilidad en la tasa de mortalidad de esta población, se mantiene constante, pero sí se ve afectada sensiblemente la tasa de natalidad. Después de este punto de inflexión de curvas de crecimiento, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la tasa de, disminuye la tasa de natalidad, ¿sí? Y otra situación en la cual tanto la natalidad como la mortalidad son dependientes, ¿sí?, del crecimiento poblacional. Desde este punto tenemos tanto de crecimiento de la tasa de natalidad como de la tasa de mortalidad. Todas estas situaciones están vinculadas a lo que conocemos como la competencia intraespecífica, por ejemplo, de la población, hasta que acabábamos de mencionar,
hasta el punto en que se dan las inflexiones de las curvas de crecimiento, y en algunos casos lo que incrementa es la mortalidad, en otros casos lo que incrementa o lo que disminuye, por ejemplo, es la tasa de natalidad para la autorregulación de la población, y en otros casos ambos, tanto la mortalidad como la natalidad, son dependientes claramente del crecimiento poblacional. Una población no puede crecer indefinidamente. La competencia está de alguna manera, ya sea interfiriendo, de alguna manera afectando, ya sea con características como las tasas de mortalidad, como la natalidad, o ambas, ¿sí? Está condicionando el crecimiento de la población. Esto en la teoría, ¿sí? En los modelos de regulación. Bueno, como decíamos, la competencia dentro de la población puede tomar diferentes formas. Deben haber escuchado, deben haber leído sobre la competencia de pelea y la competencia de torneo. La competencia de pelea en general, y siempre piensen en todo lo que acabábamos de mencionar en la teoría de hace un rato, ¿sí? Cuando hablamos del crecimiento poblacional, ¿sí? Del crecimiento regulado, ya sea por las tasas de natalidad, la tasa de mortalidad o ambas, siempre estamos pensando, por supuesto, en competencias por algún recurso, por el espacio o por conductas sociales. Fíjense que puede tomar, por ejemplo, la competencia por pelea, en general por recursos o por espacio, dentro de una misma población. Miren acá este ejemplo, que también es un ejemplo típico del libro, pero razonen a su vez. Y cualquier cosa pregunten si no entienden. Si ustedes tienen acá, en este caso de anfibios, de renacuajos, este primer ejemplo, nosotros tenemos que a medida que aumenta, digamos, en el eje de las X que tenemos, el tiempo en semanas de estos organismos. Y en el eje de las Y, la masa corporal media en gramos. Y acá observen que tenemos un incremento de 5 a 40, a 60, a 160 individuos. ¿Qué sucede acá? A medida que incrementa el tiempo en semanas, ¿sí? Incrementa el número de individuos, ¿qué pasa con la masa corporal? En ese caso, fíjense qué sucede. Lo pueden leer, que alguno lo lea. ¿Lo pueden leer? ¿Lo pueden ver, chicos? Si nosotros tenemos, ¿qué puede suceder? ¿Por qué nosotros tenemos una disminución de la masa media del corporal en gramos de estos organismos? Piensen en un estanque donde tienen muchos renacuajos, ¿no? O piensen en algún ambiente más controlado incluso, ¿no? A medida que... Puede ser que cuando aumenten los individuos hay menos alimento, entonces no pueden aumentar tanto de masa corporal. Exactamente, y eso se llama también competencia por pelea, ¿no? Fíjense que la tasa de crecimiento de los renacuajos disminuye rápidamente a medida que la densidad crece de 5 a 160 individuos, ¿sí? Confinados en el mismo espacio. En este caso estamos hablando de la confinación en los mismos espacios donde se están reproduciendo. Más que el recurso alimenticio que decías, lo que está pasando acá es que hay hacinamiento, ¿sí? Entonces, obviamente, que indirectamente también van a faltar recursos. Imagínense, no solamente falta espacio, seguramente faltan recursos también. Pero lo que está mostrando la gráfica básicamente es cómo aumenta la cantidad de individuos, ¿sí? Y la masa corporal disminuye justamente. ¿Por qué disminuye la masa corporal? Eso es interesante. No hay espacio y seguramente, como dijo, no puedo saber quién habló porque no veo acá, pero también disminuyen los recursos. Fíjense abajo, en el otro caso,
donde nosotros tenemos un incremento, acá tenemos una especie, ¿sí?, de róbalo, ¿no? Es un pez, y fíjense que tiene un crecimiento rápido, ¿no?, número de peces por hectárea, ¿no?, tiene un crecimiento rápido, y fíjense acá el incremento en la biomasa, al principio hasta que llega un punto, obviamente, donde el número de peces por hectárea es muy alto, ¿y qué sucede ahí? Más o menos por encima de las densidades de 1500 individuos por hectárea, disminuye rápidamente la densidad, ¿sí? Bueno, esto está relacionado básicamente al espacio y también indirectamente a los recursos, porque los recursos van a escasear. El hacinamiento implica también escasez de recursos. Otro tipo de competencia es la competencia por torneo, que ustedes también la conocen porque está vinculada a los ciclos de vida, a la competencia que se da en muchas especies por la hembra, por ejemplo, en las épocas de reproducción. Nosotros tenemos situaciones de competencia extrema, intraespecífica dentro de la misma especie. En general, ustedes saben que pueden estar los machos alfa, que desplazan a otros. Y todos esos que están desplazados en ese momento de la población y se posiciona un individuo sobre el resto, en general está, que en general el que en esa etapa de su vida es el que está compitiendo y ganando la competencia para la reproducción, y desplazando al resto. El resto en general queda como reservorio de la población, en muchos casos, en otros son mucho más agresivas este tipo de conductas, porque son conductas sociales, ¿no? Y nosotros tenemos en las aves también conductas interesantes, pero básicamente ustedes las conocen porque las han visto en los mamíferos, ¿no?, en los grandes mamíferos, incluso tanto acuáticos como terrestres, ¿no? Tenemos competencias de este tipo, conductas sociales que implican el desplazamiento de varios machos, en este caso, por el predominio, la hegemonía de uno, ¿no?, que es el reproductor en ese momento de la especie. Ustedes saben que estas cosas cambian a lo largo del ciclo de vida de los mismos individuos, y todas estas formas que son de interacciones directas, como por ejemplo la competencia por torneo y por pelea, la competencia por torneo por una conducta social, implica un tipo de competencia directa o interferencia, que se llama. De alguna manera, un individuo está generando, está interfiriendo, ¿no es cierto?, en el ciclo de vida del otro, ¿sí? Otro tipo de competencia que se da también muy comúnmente es lo voy a decir claramente, en las especies vegetales, que no es una competencia directa como la que acaban de ver, como la que acabamos de mencionar, que es la competencia por pelea o por torneo, sino una competencia indirecta, que es la que tienen las plantas por los recursos del suelo, por ejemplo, ¿sí? Se conoce como la explotación de un recurso. Y en general, fíjense en esa gráfica que está acá, tenemos en el eje de las X la cantidad de plantas por maceta. Esto es un ejemplo claro de laboratorio, de invernáculo, con un trébol. Podría ser otra especie, alguna especie cultivable o no, ¿sí? O alguna ornamental. Y fíjense que en el eje de las Y, tienen el peso promedio de la planta. A ver, ¿quién me cuenta qué pasa acá en esta explotación de un recurso? Es más, lean, porque ahí explica. Acá, este recuerdo lo explica. Alguno abre el micrófono y lee. De paso sabemos si están todavía.
¿Quién lee? Profe, si quiere leo la parte de abajo, todavía estoy procesando a ver si es una competencia también por el espacio, me parece. Pero a ver, Sí, leo. estamos hablando de competencia, ¿sí? Y fíjense que estamos hablando de un tipo de competencia que se llama explotación de un recurso. Bien, Agustina, lea y si no entiende el resto también pregunta. Este es el momento de entender lo que estamos mirando. Bueno, la tasa de crecimiento y por consiguiente el peso de las plantas de trébol blanco, Trifolium repens, disminuyen notablemente frente a la creciente densidad de individuos plantados en la maceta. Bien, básicamente esto es algo muy parecido a lo que me mostré recién cuando mostré el ejemplo de renacuajo, pero es otro tipo, tiene otro nombre. Fíjense, ustedes piensen en una maceta, ¿eh? Donde ustedes están plantando tréboles, ¿sí? La cantidad de plantas por maceta, ustedes saben que si ustedes ponen una cantidad importante de semillas y estas germinan, van a tener obviamente competencia, ya sea por el espacio y también por el recurso, ¿sí? En el caso de las especies vegetales, no hay una competencia por torneo acá. Esto se llama explotación. La explotación de un recurso es un tipo de competencia, ¿sí? Y la pueden observar también, ¿recuerdan cuando vimos poblaciones y hablábamos de los patrones de distribución? ¿Qué patrón de distribución estaba vinculado a la competencia? O patrón de dispersión. De los Uniforme, profe. La uniforme, bien, exactamente. Y eso estaba relacionado a la competencia de las plantas, en este caso, por ejemplo, de los desiertos o los semidesiertos, como la estepa arbustiva de la Puna, que es la foto que tienen al fondo, por el agua, por decir algunos de los recursos que son más estresantes. Eso se llama explotación, ¿sí? Explotación de un recurso es un tipo de competencia que se conoce como indirecta, ¿sí? A diferencia de las anteriores que habíamos visto nosotros, que era interferencia o un tipo de competencia directa, como la de pelea y la de torneo, ¿sí? ¿Claro está eso? Cuando nosotros preguntemos qué es la explotación, van a saber que no es un tipo de competencia por interferencia, ¿sí? La competencia por interferencia es la anterior, son las anteriores que mencionamos. Este tipo de competencia por explotación es típica de las comunidades vegetales, ¿sí? Cualquier pregunta van haciendo. Bueno, un poco lo que dice. ¿Sí? ¿Escucho a alguien? ¿Puede ser? Profe, yo tengo una pregunta, ¿cuál era la de torneo? La de torneo, vamos para atrás, ¿sí? Es esta, por ejemplo, la que ven acá, cuando están los zorros que están agresivos en la época reproductiva. Se da por conducta social, que es la que hablábamos recién. Y las de pelea, por ejemplo, por un recurso como el espacio, ¿sí? O por los alimentos. ¿Está claro? Torneo está vinculado a las etapas reproductivas, por ejemplo, de muchas especies. Entre esas menciono, por ejemplo, a las aves. Las aves tienen unas estrategias muy interesantes que están vinculadas a que son altamente competitivas. Compiten a distinto nivel, compiten por el espacio, compiten por los recursos. Las aves, así como, bueno, son realmente algunas especies son muy agresivas, tienen altos niveles y grados de competencia. Y también se llama interferencia este tipo de competencia. En este caso, vamos a ver ahora, estos casos que vamos a ver ahora, digo bien, son las de relaciones entre especies. Entonces, salimos del nivel de organización de poblaciones, donde hablábamos sobre la competencia a nivel de
individuos de la misma especie, ¿sí? Salimos a otro nivel de organización, que es el de la competencia, o digamos bien, relaciones entre especies. Y anteriormente hablábamos de competencia, y acá también vamos a hablar de competencia, pero entre especies, a nivel de la comunidad, ¿sí? Salimos de la población y nos vamos a la comunidad. Lo mismo para la predación, que es otro tipo de relación entre especies, la interferencia, la simbiosis, como el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo. Y ahora me voy a detener un poco, básicamente, en competencia y predación. Y Fabio va a trabajar la semana que viene en una teoría y práctica de interferencia y simbiosis, ¿sí? Bueno, ya estamos hablando, obviamente, de otro tipo de relación entre especies. Y voy a volver, porque yo me introduje ahora con la teoría de vuelta, cuando empecé poblaciones, retomé el concepto de la densidad dependiente, ¿no es cierto?, de la natalidad, de la mortalidad, retomé la idea de capacidad de carga, el concepto de capacidad de carga para el estudio de poblaciones, y ahora traigo de vuelta esto al estudio de comunidades. ¿Por qué? Porque en el estudio de comunidades también hay modelos, como toda la ecología, como en casi toda la ecología y en las teorías van a haber modelos y trabajos. En este caso, este modelo que van a ver de competencia de Lotka Volterra, son matemáticos que trabajaron para explicar la competencia entre dos especies. Y es muy interesante porque es aplicable totalmente, y de hecho se hizo en laboratorio, con observaciones y cálculos sobre justamente lo que acabábamos de ver. Crecimiento, digamos bien, densidad de la población, capacidad de carga, que son, ustedes saben que son números, son datos concretos. Además del concepto que yo estoy acá comentando, la capacidad de carga es un número de individuos, ¿sí? Sobre ese número la población no puede seguir creciendo, por las razones que hemos explicado, la competencia dentro de la especie. Cuando hablamos de dos especies, hablamos de una comunidad, estamos mirando la competencia entre comunidades. Lotka y Volterra desarrollaron estos modelos y voy a explicarlo en forma sencilla. Están muy desarrollados en los libros el modelo. Y fíjense que básicamente, para que entiendan qué está explicando este modelo, estamos hablando de dos especies y traemos, por supuesto, el concepto acá de trabajado en el modelo de población, para poblaciones, donde nosotros tenemos que K es la capacidad de carga, y acá tenemos, fíjense, una línea que es una isoclina de crecimiento para cada especie. Fíjense esta línea que está acá. Tenemos, fíjense, la especie 1, y después tenemos en el eje de las X, por ejemplo, el número de individuos de la especie 1, y en el eje de la Y el número de individuos de la especie 2, y tenemos esta isoclina, que implica básicamente el crecimiento cero para cada una de las especies. Y fíjense que en estos dos, en este caso, tanto en A como en B, nosotros, y otra cosa importante acá, que implican los sombreados. En este sentido de las flechas es el crecimiento de la población. Obviamente, en este sentido las poblaciones crecen, la población crece, y en este sentido la población, en este caso de la especie 1, crece, y en este otro sentido decrece, ¿sí? Y observen ustedes que tenemos en este otro caso también, tanto en el caso A como en el caso B, no tenemos básicamente competencia, ¿sí?
no tenemos casos de competencia entre la especie 1 y la especie 2. Fíjense que en el caso C y en el caso D tenemos competencia. ¿Qué implica acá el modelo? El modelo implica que en este caso, por ejemplo, ¿sí?, la especie 1, que es esta gana en la competencia sobre la especie 2. Fíjense que el crecimiento poblacional de esta especie es mayor y desplaza en cierta forma a la otra especie. Y en el otro caso es al revés. Esto es lo que se conoce como exclusión competitiva y en la naturaleza se puede observar. Cuando una especie, por distintas razones, desplaza a otra en la competencia. Puede ser por distintas circunstancias. Estos son ejemplos hipotéticos de lo que sucede en la naturaleza. En este caso, la especie 1 gana en la competencia, en este caso la especie 2 gana en la competencia. Pero bueno, ¿por qué podría pasar eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué una especie puede desplazar a otra en la competencia? Tienen una situación real que ustedes hayan escuchado. Especies, por ejemplo, que incluso pueden llegar a extinguirse. Estas especies que son desplazadas por otras se pueden extinguir. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Pueden ser muchas razones, chicos. Piensen alguna. Por la cual una especie desplaza a otra. Profe, ¿puede ser cuando entra una especie exótica y desplaza a las nativas? Muy bien. Por supuesto que puede ser. ¿Sí? ¿Qué otro caso? ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir? Perfecto. Esta puede ser una exótica en este esquema. Está desplazando una especie nativa. ¿Por qué? Piensen, vuelen la imaginación, porque ustedes están llenos de ejemplos que nosotros siempre estamos hablando de especies amenazadas, incluso especies extintas. Profe, se me ocurre también porque otra puede tener un rango No más solo amplio de como tolerancia. Muy bien, de hecho, muchas de las invasoras, como recién mencionaron, muchas de esas invasoras exóticas que llegan a un lugar, actúan así, son como eurivalentes, ¿sí?, con amplios rangos de tolerancia y ganan rápidamente en la competencia, por ejemplo, a otras que son más específicas. Está muy relacionado todo esto con rangos de tolerancia. Obviamente que está bien lo que estás diciendo. Y de hecho, nosotros somos altamente competitivos, chicos. Nosotros como especie. No estamos solamente pensando en plantas acá. Pensemos nos incluyamos nosotros en la naturaleza. ¿Sí? Como una especie, yo digo agresiva. Hay gente que no le gusta eso, pero bueno, yo lo veo desde mi formación en las ciencias naturales. Somos altamente competitivos. De hecho, hemos desplazado ya a muchas especies con todas nuestras estrategias adaptativas. Y podemos llegar a extinguir a otras. Pasemos al tercero, cuarto. A ver, son básicamente para mí tres los esquemas, digamos, los modelos de Lotka-Volterra, pero bueno, ellos dicen 4. 4 son 1, 2, 3, 4. Fíjense, bueno, estos dos son muy parecidos, nada más que acá hablamos de una especie 1 y acá hablamos de una especie 2. No son las mismas especies. Acá esta especie, que sería esta, porque también piensen, dejen volar un poco la imaginación, si no tenemos una extinción, no hemos llegado a la extinción, ¿sí?, en el desplazamiento, también podemos tener situaciones de reversión. Y vuelvo a algo que ustedes mismos han traído acá como ejemplo, que son las invasoras. Las especies invasoras son especies que cuando llegan a un lugar rápidamente se expanden y desplazan a las nativas, las exóticas.
Pero con el tiempo, si ponemos la variable tiempo, las nativas están generalmente más adaptadas por una historia evolutiva de ocupación de ese lugar, ¿sí? Entonces, con el tiempo se revierte la situación. Incluso las especies exóticas introducidas, como no tienen tiempo en el lugar, muchas veces pueden reaccionar ante algún cambio, se retrae la población. En algunas etapas del ciclo de vida también pueden perder en la competencia con las nativas. Generalmente sucede que con la variable tiempo, las nativas empiezan a desplazar a las exóticas. Entonces, esto que ven acá, de que esta casta pobre, acosada, desapareciendo, podría ser por una introducida, situación que con el tiempo se puede revertir. Esto no quería dejar de decirles porque a veces me olvido de comentar esto, pero nosotros sabemos que con el tiempo se imponen a la larga las nativas, porque tienen una historia evolutiva y eso les da una ventaja adaptativa, ¿sí? al lugar donde ellas han crecido. Otra situación del modelo, el otro ejemplo del modelo es el de la competencia, donde tenemos como un punto de equilibrio inestable, donde ninguna de las dos gana en la competencia, una está en cierta manera ejerciendo presión de competencia sobre la otra y viceversa. Tenemos estos puntos de equilibrio. La población está en una, no podemos decir que es una coexistencia, porque en realidad hay la competencia es permanente, digamos. En este caso, entre las dos especies hay presiones permanentes. Mucho podemos pasar estas situaciones que estamos viendo en C y en B, ¿sí? En que una desplaza a otra. Y tienen en este esquema de competencia lo que se conoce como un equilibrio inestable. Y la otra forma del modelo es la de la coexistencia, que vamos a ver también en un rato. En la coexistencia nosotros tenemos que tanto la competencia entre las especies como la competencia intraespecífica dentro de la misma especie están en un cierto equilibrio. Y eso permite que las especies coexistan, ¿sí? Coexistan y compartan recursos, por ejemplo. Bueno, a mí me parece muy interesante la coexistencia, porque la coexistencia no es tan sencilla. Yo lo pienso en términos incluso de la coexistencia de nuestra especie con otras, y entre especies. Ustedes saben que esos puntos de equilibrio implican una autorregulación de la población hacia adentro, lo que se conoce como, disminuir la competencia o ajustar, vamos a decirlo bien, ajustar la competencia intraespecífica, ¿sí? Como dice acá, cada especie inhibe el crecimiento de su propia población más que el de la otra por competencia intraespecífica. Y ahí se da la coexistencia. Bueno, modelos de competencia. En este caso, lo voy a explicar más sencillo, acá lo pueden leer. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, dos especies de diatomea, esta es una y esta es otra. Ustedes saben que las diatomeas son algas, ¿no? Son unas algas muy microscópicas que forman incluso parte también del fitoplancton. Recuerden cuando la profe Nelly les habló también de las diatomeas, que son muy particulares porque tienen una estructura silicia, son como unas cajitas,
son preciosas a microscopio y objeto de muchos estudios. Bueno, las algas diatomeas, acá hay dos especies distintas, y esto es un experimento de laboratorio, y lo que tenemos acá en esto en oscuro, ¿no? Lo que está, fíjense, es la densidad de la población, el tiempo, cómo se desarrolla la población a lo largo del tiempo, y lo que nosotros tenemos acá con sí es básicamente un recurso, digamos, el alimento, ¿sí? Es el silicato que necesitan estas algas para desarrollarse. Acá no hay competencia porque la especie está sola en una caja de Petri, disponiendo del silicato. En esta otra caja de Petri está la otra especie sola, y fíjense, ningún problema, esto no existe, digamos, en la naturaleza son más de dos especies que compiten. Las ponemos juntas en la misma caja de Petri con el recurso, y fíjense que hay una que desplaza a la otra. De Lotka Volterra, tipo C, de una está desplazando a la otra. Y un poco en relación a lo que decía recién Agustina y decían ustedes, esto está vinculado también a la capacidad que tiene esta especie, que es la turquesa, ¿sí? Acá pueden leer los nombres, ¿no? Las especies de Diatomea. Esta especie turquesa se llama Cinedra, me encantan esos nombres que tiene. Cinedra es incluso más hábil para sobrevivir y desarrollarse con menos, digamos, en un nivel más bajo del recurso. Fíjense, está más bajo que esta otra necesita más silicato. Y eso en la competencia le genera una desventaja, que implica que en la competencia pierde con esta otra que se alimenta con menos cantidad de silicato. Esto se llama, bueno, esto es una competencia excluyente, claramente, o una exclusión competitiva. Lo mismo se puede dar en un gradiente ambiental, con distintas, por ejemplo, especies, en este caso, en un transecto, ¿no? En California, bueno, ustedes conocen los transectos con gradientes y zonaciones que hablábamos, de vegetación, y acá los límites territoriales están claramente marcados entre las especies, vinculadas incluso a la selección del alimento. Bueno, es muy interesante, este ejemplo lo pueden ver desarrollado, y como muchos ejemplos en nuestros libros, sobre lo que implica la exclusión competitiva. Que esta especie, si baja, pierde la competencia con esta. Totalmente en cuanto a sus rangos de tolerancia y a los recursos de los cuales se alimenta, ¿sí? Si se juntan, es un desastre desde el punto de vista de la competencia. No va a haber coexistencia ahí. Coexistencia podemos ver acá, como decíamos también, fíjense en algunos gremios, que son conjuntos de especies que exploran un mismo ambiente, ¿no? Y utilizan los mismos recursos. Este es el ejemplo que mencionamos, creo que en otra oportunidad, no recuerdo bien si fue acá, que tiene que ver con, por ejemplo, las raíces de las plantas donde hay escasez de agua. Acá tenemos la profundidad en centímetros en el suelo, y fíjense que tenemos distintas especies, en este caso de raíces, de distintas plantas, de distintas especies de plantas, y una estrategia adaptativa para la coexistencia es que no están todas aprovechando el recurso en el mismo nivel o en el mismo horizonte del suelo, sino que están a distintas profundidades justamente para favorecer el aprovechamiento del recurso. Son estrategias adaptativas que tienen estas especies que les favorece la coexistencia, ¿sí? Todo esto, chicos, implica tiempo evolutivo. Piensen que estas cosas, las plantas no es que piensan, no piensan tampoco los animales, hay como una historia
No lo razonen como lo razonamos nosotros, o como haríamos nosotros. Esto se da en la naturaleza por un tiempo evolutivo. Y bueno, acá por supuesto, esto es más hipotético, ¿qué implica la coexistencia entre dos especies que están aprovechando un recurso en una forma relativamente equilibrada, y cuando se incrementa la competencia también disminuye en este caso el recurso? Si entra una tercera especie, ¿sí?, se tiene que reajustar la relación de coexistencia entre la 1, la 3 y la 2, y entre medio tenemos situaciones, obviamente, tenemos situaciones, por supuesto, complicadas, no es que la coexistencia se da rápidamente, ¿no? Y esto aquí, lo que vemos acá es un gradiente de un recurso, puede ser un gradiente, como ven, ¿sí? Y el uso del recurso, fíjense, cómo aumenta, cómo también cómo disminuye en estos casos cuando aumenta la competencia, hasta que tenemos la coexistencia, ¿sí? Bueno, vamos a retomar un concepto, hablando también de gradientes de un recurso, el uso de los recursos y la coexistencia. Vamos a ver, fíjense chicos acá, otra vez, el concepto de nicho que ustedes ya lo vieron en la introducción a la biología, lo han visto en otras materias, ahora lo vamos a ver con relación a la competencia. Primero que alguien me diga qué se acuerda, porque les dijimos que repasen, no sé si recuerdan de las primeras clases. ¿Qué es el nicho fundamental? ¿Qué es el nicho fundamental de una especie? ¿Y qué es el nicho efectivo? Con sus propias palabras, si no se acuerdan lo que han leído o no lo han vuelto a repasar. ¿Qué es el nicho fundamental? Miren esto. ¿Y qué es el efectivo? Nicho. No es lo mismo el nicho. Recuerden que hay diferencia entre nicho y hábitat, primero que nada, ¿sí? Profe, es la región que utilizan, digamos, las especies para, no solamente incluye el lugar donde viven, sino también donde se alimentan y compiten. Claro, no es lugar, no es espacio sola, es claramente todo lo que... A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Qué otro compañero ayuda? Está bien, es más que el lugar, está correcto. ¿Qué implica el nicho? El nicho fundamental, que no es lo mismo que el nicho efectivo. Profe, yo tenía anotada una definición que decía que el nicho fundamental eran las condiciones potenciales como temperatura, humedad, dimensiones que la especie puede aprovechar, y el efectivo son como las condiciones reales que tiene la especie, que utiliza la especie según la competencia que haya. Muy bien. No solamente condiciones, también en la disponibilidad de recursos, ¿no? Nicho fundamental es hipotético. Es hipotético, es casi como decir, a ver, podemos relacionar al concepto de potencial biótico incluso, ¿sí? Y acá estamos hablando básicamente de todo, es como la profesión, recuerden, que tiene, ¿sí?, ese organismo. Todo lo que puede aprovechar, todo lo que puede, qué sé yo, y piensen cuando hablan de un nicho efectivo, cuando hablan de un nicho fundamental, piensen en que la disponibilidad, como bien dijimos, de ese recurso que él aprovecha es ideal. Es hipotético, es ideal. El real es el nicho efectivo, donde tenemos competencia por el recurso, por ejemplo, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, del nicho trófico, por ahí Fabio después les va a comentar un poco más, está haciendo justamente un trabajo de nicho de una especie de melipona, ¿sí?, que en la competencia pierde. El nicho efectivo es lo que realmente dispone
después de la competencia con otras especies, ¿sí? Y esto puede variar, y puede variar a lo largo del ciclo de vida de una especie. Recuerden, la profesión tenemos, por ejemplo, aves frugívoras, ¿sí? Insectívoras. Siempre los ejemplos de las aves me encantan porque son los más visibles para ustedes. Vamos entonces hasta este esquema del Schmidt que está en la biblioteca, ¿sí? Uso del recurso en un gradiente ambiental por distintas especies. Tipo de solapamientos de nicho. Los nichos se solapan, claramente, como veíamos en el esquema anterior. Las especies, por ejemplo, la A y la B, presentan un solapamiento de nicho de igual anchura. ¿Sí? La especie B y la C muestran un solapamiento de nicho de desigual anchura. Fíjense esta, la B con la C. Y después tenemos, en este caso, la C y la D tienen nichos adyacentes. Hay toda una teoría de nicho, ¿sí? Incluso hay libros nada más que dedicados y autores de la ecología que trabajan en la teoría de nicho. Es un tema ampliamente abordado y discutido en la ecología. D tiene un nicho más estrecho, ¿sí? Y fíjense acá a nivel incluso intraespecífico, esta especie de gorrión separa, esto es como una estrategia adaptativa para evitar el solapamiento de nicho, donde las hembras, por ejemplo, ocupan, fíjese, altura sobre el nivel del suelo, en el bosque, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que en los niveles más bajos están las hembras, acá está el número N, hay 97 acá que se alimentan en este sector del bosque. Y los machos, acá hay un N de 119, que están en otras alturas del bosque. Acá está la mayor parte de la población de machos. Esta es una estrategia también adaptativa para evitar el solapamiento de nicho. No obstante, tienen, por supuesto, fíjense, desde las alturas más bajas hasta más o menos las medias, comparten. Todo esto se da también a nivel, como vimos, intraespecífico e interespecífico. Nosotros cuando vimos diversidad, y vimos unos ejemplos sobre la estratificación del bosque, y vimos que la estratificación también contribuye a la diversidad, también vimos un poco indirectamente esto, vimos cómo las especies aprovechan, y en cierta forma, en las aves, claro, el aprovechamiento de lo que se conoce, bueno, como las disponibilidades de nicho o de recursos alimenticios, ¿no? Esto también de ser frugívoros, de ser insectívoros, de ser, bueno, ay, no me acuerdo ahora lo que comen semillas específicamente, frutas, insectos, o los que tienen, omnívoros, que tienen una amplia gama de alimentos, todos son estrategias que están implicando en cierta forma coexistencia, evitar la competencia, ¿sí? O disminuir la competencia. La competencia es un estrés, no deja de ser un estrés. Otro tipo de relación interespecífica entre especies es esta, la depredación o predación, que también van a ver que hay autores que hablan de predación y las traducciones del inglés al castellano, en muchos libros van a ver que dice depredación. De hecho, está casi prácticamente ya asimilada como depredación. Para la lengua castellana es más bien predación. Es otro tipo de relación. ¿Quién lee qué es la depredación? No es competencia. Acá no hay coexistencia. Leo, profe. Sí. ¿Quién es? La depredación. Sí. Bueno, ¿dónde está el rey? Sí, Agustina, lea. Leo. La depredación se define como el consumo de todo o parte de un organismo vivo por otro. Las formas de depredación incluyen el carnivorismo, el parasitismo, el canibalismo y el herbivorismo. Bien.
Bien, Agustina, gracias. ¿Sí? Fíjense, chicos, fíjense acá que estamos hablando. A ver, ¿quién sabe qué es la diferencia entre carnivorismo y canibalismo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el canibalismo? ¿Alguna vez alguien ha escuchado? Es cuando un organismo consume a miembros de su misma especie. Sí, bien. Eso es. El canibalismo lo conocemos los seres humanos porque existe en la especie nuestra, ¿no? Ya saben. Bueno, y esa es la diferencia, ¿sí? Carnivorismo son los que comen carne, los carnívoros. Nosotros somos carnívoros, ¿o no? Somos medio caníbales también. Vamos a ver, la forma de depredación entonces incluyen carnivorismo, bien parasitismo, canibalismo, herbivorismo. Fíjense que ustedes muchas veces no piensan en el herbivorismo como un tipo de predación o depredación. Sin embargo, lo es, ¿sí? Las especies herbívoras que consumen plantas, en cierta forma, están ejerciendo una presión tan importante sobre las otras, ¿no? Si bien están en el, digamos, prácticamente están en el segundo nivel trófico, y acá les presentamos los niveles tróficos y vemos en estas redes tróficas un poco esto, que de hecho estamos viendo esto, lo que es la predación o depredación. No solamente lo podemos ver con el león o la leona acá comiendo, cazando y comiendo a la cebra, o acá el tecóndor también comiendo una especie que no sé muy bien qué es, pero es bastante grande por el tamaño, sino también todo lo que implica que ustedes también ven permanentemente con el ganado vacuno, ovino, caprino, que está básicamente comiendo y en algunos casos incluso ocasionando la desaparición de lo que es el estrato herbáceo. En ese caso, la depredación se conoce como herbivoría, y esa herbivoría puede llegar a tal punto a hacer desaparecer toda la masa herbácea, todo el estrato herbáceo, digamos bien, y ocasionar procesos hasta de desertificación. Bueno, volviendo un poco al concepto de depredación, también Lotka, en este caso Lotka y Volterra, como tuvimos para competencia, tienen desarrollados, lo que también quiero dejar claro, cuál es el problema de los modelos de Lotka-Volterra, tanto para competencia como para predación o depredación. Son modelos desarrollados en laboratorio. También los discuten mucho porque cuesta la contrastación en la naturaleza, ¿sí? No, porque la naturaleza es más complejo modelar. Muchos de los modelos se han desarrollado estos en laboratorio. No obstante, son muy útiles y se usan para explicar y trabajar y se ponen a prueba en las hipótesis y en las metodologías de trabajo que usan los ecólogos, que trabajan en interacciones. Acá no voy a desarrollar los 3 modelos, pero sí voy a explicar básicamente en qué consiste, ¿sí? La regulación mutua de las poblaciones, regulación funcional y numérica. Miren este esquema, depredador o predador-presa. Miren el modelo que está acá abajo, el C. Tomen estos dos que son los más clásicos. Y fíjense que en este eje de las Y está el tamaño de la población y por supuesto en el eje de las X el tiempo. El modelo parte siempre de un número importante, de un número alto, mayor, comparen incluso con el esquema que tenemos arriba, de la relación población del depredador, población de la presa. Porque esto está mostrando este esquema que están viendo acá.
por supuesto a lo largo del tiempo. Siempre se parte de mayor cantidad de presas, más presas, que depredadores. Pueden pensar en los clásicos ejemplos, ¿no? Recién veíamos el león y la cebra. Podríamos pensar acá un zorrito y un cobayo, un cuy. ¿Cómo se llama? No, un cobayo. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos en la puna yo les di un ejemplo? Porque pisábamos y nos hundíamos, que había cuevas de roedores, de tojos. Ese es un ejemplo. Tojos. Los tojos, por ejemplo, que son presas de los zorritos. En el caso de la puna hay un desequilibrio, que vamos a ver después. Pero siempre partimos de un número mayor de presas que depredador o depredador. Y por supuesto que esta relación a lo largo del tiempo implica que la población de predadores, si tiene disponibilidad alta de presas, va a subir. Y ha llegado un punto en que la misma población alta de predador va a ocasionar que disminuyan las presas. Y esta relación de disminución de presa ocasiona la disminución de predadores. Si disminuyen los predadores, van a aumentar las presas. Y así sucesivamente. Ven que estas curvas de incremento y de crecimiento están desplazadas. Siempre partiendo de que tenemos más presas que predadores, aumento de ambas si tenemos disponibilidad de presas, disminución de presas, incrementa la población de predadores y después disminución de ambas. Nunca hablamos de que desaparecen las presas. Los desequilibrios a veces se producen también, como veíamos en la cantidad de cuevas de tojos, ¿sí?, que había en la puna, y ahora hay menos que hace unos años, porque habían desaparecido los predadores naturales. Cuando desaparece el predador natural, lógicamente las presas van a crecer, ¿sí? Es muy importante esto, esta relación para el equilibrio natural dentro de las interacciones de las poblaciones, esta regulación. Es más complejo, es más largo, los modelos estos, si ustedes trabajan después en interacciones, los van a tener que desarrollar. Para terminar un poco este tema que es tan hermoso, porque interacciones es fantástico, es un temón, un poquito charlar sobre lo que, lamentablemente lo tengo que decir todos los años medio rápido, porque da para varias clases, hablar de coevolución y defensa. Todas estas estrategias adaptativas en relación a lo que acabamos de explicar, que son las relaciones de competencias, estas relaciones permanentes, predador-presa, estrategias adaptativas que implican coexistencia en la competencia, exclusión incluso competitiva. Todas las estrategias que han tenido las especies a lo largo de su evolución para poder, en cierta forma, yo digo, coexistir o defenderse, defensa. Nosotros conocemos la relación que existe entre las plantas con flores con los insectos. No solamente acá está el ejemplo de la abeja, que bueno, es fantástico, todo lo que implicó la coevolución entre las abejas con las plantas con flores. Una mucho más específica y delicada evolutivamente, que es por ejemplo la que tienen las aves. Las aves, y en este caso siempre el ejemplo del colibrí. Yo les mandé un video del colibrí también al principio de la selva tropical, que está muy afectado por el incremento de las precipitaciones. Estas son tan específicas, estas coevoluciones, que ustedes saben que hay colibrí que tienen la forma de la hembra de la especie, perdón, hay flores que tienen la forma de la hembra y los colores de la especie de colibrí.
para garantizarse la polinización. Lo mismo acá, estos ejemplos de estos insectos que tienen las formas y los colores de una hoja, para, digamos, para mimetizarse, no ser predados, los famosos camaleones que cambian las tonalidades para evitar la predación, estrategias a la herbivoría, como han visto y han mencionado, no me recuerdo si fue Gastón, uno de ustedes que dijo que las espinas, cuando yo pregunté de las especies de la puna, ¿sí? Como por ejemplo, varias de las que habíamos visto, ¿recuerdan? Habíamos visto alguna como Tetragloquis, creo que era, que está llena de espinas. Están muchas de las especies arbustivas de la puna llenas de espinas, ni hablar las cactáceas, que son, por supuesto, hojas modificadas, pero en estos casos adaptadas a la herbivoría, que es un tipo de depredación, como bien mencioné recién. Muchísimo más para hablar sobre este tema, no nos da el tiempo. Voy a dejar acá, porque tenemos que seguir, ¿sí? Y, por supuesto, todos estos temas, regulación intraespecífica de la población, la van a ver en la unidad de poblaciones, relaciones, obviamente, entre especies, interespecíficas, la van a ver en el capítulo 5 también, todo lo que acabamos de ver, competencia, depredación, parasitismo, mutualismo, y lo que queda va a dar Fabio la semana que viene con un trabajo práctico, y Agustina va a participar también con sus temas de investigación, así que tenemos bastante para terminar el tema de interacciones, chicos. Hasta acá dejo por ahora, ¿sí? Y dejo de compartir, no sé ahora cómo dejo de compartir, esperen. Nelly, ¿podemos también dejar de grabar? Ahí voy. ¿Se dejó de compartir o no? Sí, ahora se dejó de compartir. No sé cómo porque no toqué nada, pero bueno.